Decime un bartender referente, te va a decir, no sé, Simone Caporale o alguno de esos. Si es más joven, te va a decir Kevin Costner. El normal de la gente, los que recién arrancan, tienen 18, 19, 20, 23. Si son latinos, te van a decir Raúl Bartender, que te cagás de risa fuerte. La mayoría de los aguardientes, salvo el pisco peruano que se destila una sola vez, porque no se puede redestilar. ¿Qué sería un aguardiente? Un aguardiente es lo que los gringos llaman bebida espirituosa, ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cocteleando. Y esta oportunidad hemos tratado de contactarnos con alguien que a mi parecer tiene mucho que contarnos, mucho que explicarnos. Con ustedes, Fede Cuco, más conocido como Fede Cuco. Fede, ¿cómo estás? Bienvenido a Cocteleando. C-U-C-O. ¿Viste como el viejo de la bolsa, el boogeyman? En Argentina le dicen el cuco. En otros lugares le dicen el coco. Pasa que coco acá es una fruta o es mi tío Coco. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Fede. Mira, yo justo he visto que haces mucho contenido o poco, parece, a ti te parece poco, o a mí me parece mucho, en realidad, como información, ¿no? Hablando de Es información. como un catástrofe, ¿no? Sí, Yo hablando. antes tenía un blog, lo tuve como 15 años, después me cansé. Después tuve Twitter, en Twitter me divertía mucho cuando era divertido. Después se volvió como una cosa muy de política y se aburrió. Después le doy al Instagram, pero no tanto. Me siguen mi mamá y mis tías. Tengo, no sé, 46.000 seguidores. Soy italiano, de familia de ascendencia italiana, así que son mi mamá y mis tías, básicamente. Para mí no te sigue mucha gente si no te está siguiendo 1 millón, ¿no? Porque si no es mentira. Y después, ahora me hice un TikTok, a ver si me sale bailar, pero para hablar boludeces, mostrar las clases y llegarle a otra gente, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos como bartender Ujú, es que somos buenos haciendo lo nuestro, pero nadie se entera. ujú. A ver, si yo le digo a los chicos jóvenes dando clases, decime un bartender referente. Y si es un pibe que le gusta mucho la coctelería, que ya está que tiene, no sé, 25, 30 años, ya labura hace 5, 6, 7, 10, te va a decir, no sé, Simone Caporale o alguno de esos. Si es más joven, te va a decir Kevin Costner, porque tiene un canal hermoso, sin ni a clarificar. Pero el normal de la gente, los que recién arrancan, tienen 18, 19, 20, 23, te van a decir, si son latinos, te van a decir Raúl Bartender, que te cagás de risa. O te van a decir el Puma. Gente que hace cosas diferentes. Pero, ¿qué pasa? Créeme que yo le Hay que mandé comunicar. también hace tiempo, cuando recién empezaba, le mandé un mensaje a Raúl Bartender y me respondió, ¿eh? Me dijo, lo No grabamos, eres me educado, dijo, me dijo, pero antes de eso, me dijo, lo grabamos en Twitch. Me dijo, lo grabamos en Twitch, conéctate. claro, porque él estaba en Twitch cuando no estaba nadie. Yo tengo cuenta de todo, tengo cuenta de Twitch, pero para ver cosas. En ¿Sí? fin, oye, Fede, qué bacán, gracias, de verdad, yo te doy las gracias por haber Para aceptado. que es argentino, no va a decir qué cheto, bacán es cheto. Qué, ba- qué bacán. Los idiomas hermosos, estábamos discutiendo fuera antes de grabar. El Sí, problema es que sí. viste como que cada país tiene como su idiosincrasia y nos cuesta entendernos a veces. Después es lo mismo, pero yo digo ananá y me Exactamente. mira raro. Y justo yendo por ese lado, ¿no? Lo que estás mencionando de lo que a veces tenemos esa diferencias de a veces decir una palabra que puede significar o tener muchos significados o un Digo, significado un Hitler, tanto diverso. vos decís tontera, y es lo mismo, pero a veces hay que entenderlo. Exacto. Y yo tengo algunos comentarios justo acá en el canal que he visto de gente que un poco se confunde con el tema de aguardiente. Y es por eso justo que yo he tratado Son argentinos los confundidos, seguro, yo te explico. entonces yo he Eh, tratado justo por eso tratar de contactarme con Fede, o sea, que no solo para que hay algo que, tengan mi opinión, sino claro, conversar con alguien bueno, que para que tiene vos entonces, tengo 54 experiencia. años, estamos en agosto del 2025, yo nací en enero del 71. Soy bartender desde que tenía 14, que iba a juntar vasos a una discoteca, un día faltó uno y dijo, pasá a servir whisky cola. Así que hace 40 años y un par de veces que hago esto. Bien. Eh, Soy socio en un bar que se llama Bernie Club, donde ahora ni voy casi, se encarga todo mi jefe ahora, barra Florencia, que te quedas quieto y te clarifica, porque es moderna. Doy clase hace 25 años, ahora me voy a clase maestra Perú, por eso me puse mi camiseta.
mi camiseta, mi remera, mi polera, mi polo. ¿Cómo se dice? Bueno, esto, polo. la t-shirt. En peruano polo. Claro, el t-shirt, ¿viste? La digo en inglés, todo el mundo dice, de que es de clase maestra. Voy a ser de presentador, voy a dar unas clases, voy a ir a una charla. También, en paralelo, trabajo para una marca, trabajo para Ginebra Llave, que es una Genever. Eso que yo lo digo en español es re fácil, es un destilado con sabor en ebro que tiene una base de cebada malteada, trigo y diferentes cereales para hacer el alcohol base, pero no es un gin, no es una ginebra London Dry, ni parecido. Okay. Pero eso en Argentina es fácil porque se toma mucha ginebra holandesa, cosa que en otros países no pasa. Somos un país raro, no nos quieran. Hablamos raro, también entiende. Tenemos mala fama de que somos muy engreídos. ¿Sabes cómo empieza el himno en Argentina? El himno nacional. ¿Ya? Empieza, oídos mortales. ¿Cómo querés que sea? Ya está, no hay manera. Pero bueno, veníamos a hablar de aguardiente. Lo que vos llamás aguardiente, en Argentina solo decimos destilado, porque aguardiente es un destilado particular, con algunas reglas para la ley. ¿Sí? Pero básicamente, no se vuelvan locos, chicos, buscar en inglés es un spirit, o sea, una bebida destilada. Nosotros para tener una bebida destilada, un aguardiente, primero necesitamos algo que ya se fermentó, ¿sí? Perfecto. Un vino, una sidra, exactamente, un jugo de fruta que se está pudriendo, no sé. Así es. ¿Qué pasa? En la naturaleza tenemos algo hermoso que llaman las levaduras, como esa que usamos para hacer la pizza. Hay muchos tipos de levaduras. Y si yo tengo un jugo de fruta o tengo agua azucarada y le pones levadura, la levadura se come el azúcar y produce alcohol. Así es. Se tira CO2 a la atmósfera y el alcohol lo que tiene es que el alcohol hecho así naturalmente por fermentación es bastante seguro dentro de todo, no te vas a morir, ¿sí? Pero nosotros estamos hablando de aguardientes, de destilados. ¿Y qué es destilar? O sea, ¿qué es destilar? Destilar es separar el alcohol del agua. ¿Y cómo lo separamos? Por el punto de ebullición. Ponemos a hervir ese líquido. En Argentina se dice mosto, pero los que hacen vino le dicen mosto a otra cosa. Pero no importa. Vos tenés ese jugo de frutas fermentado. Exacto. Y cuando lo pones a hervir en un mundo ideal, a nivel del mar, con 1013 hectopascales de presión atmosférica y 25 grados de temperatura ambiente, el agua hierve a 100 grados y el etanol, que es el único alcohol que nos importa, amigo, etanol, hierve a 78.3. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es el alcohol? Una cadena de moléculas. Si no lo viste en el colegio, googlealo o preguntar a la inteligencia artificial, que va cambiando su estructura, depende de cuántos átomos de carbono tenga. Esto no sirve para nada, pero queda bien si tenés una cita en Tinder y querés hacerte el que sabes. Con un átomo es metanol, que es el más venenoso. Con 2 átomos de carbono es el etanol, que es el que podemos consumir. Hay de 3, de 4, de 5, ya. Y todo eso ya es querosén, te morís y lo tomás. Pero ahí justo estamos hablando... Pero justo 30 mililitros, una onza de metanol matan a un adulto. Pero ahí tú estás mencionando, en la parte que lo estás explicando químicamente, estamos hablando de colas y cabezas. No, estoy hablando de cómo son todos los alcoholes. Ahora, ¿qué pasa? Yo cuando los tengo todos mezclados, no vienen separados en el mosto, en la naturaleza. Entonces, cuando los pongo a hervir en una olla, nosotros usamos el famoso alambique, ¿no? Que viene el alcohol viene de la palabra alcohol en inglés y todo es en árabe, ¿viste? Perdón, en inglés, en árabe. Alcohol, alambique, almohada, todo eso lo inventaron los árabes. Así es. El problema es que nosotros decimos alambique tradicional y alambique de columna. Los gringos son más fáciles para esto, dicen alambique de olla y alambique de industrial, ¿no? ¿Qué pasa? Empieza a hervir todo en la olla y la tengo que tapar. La tapa que tenemos, que se llama capitel, es medio una formita como de cebolla, como de logo del príncipe de Persia, como de techo de iglesia rusa, ¿no? Eso se llama el capitel. Y de ahí sale un tubo, que ahora es recto, que antes tenía forma de cisne, por eso se le dice cuello de cisne, pero no todo tiene esa forma. Sí. Donde termina ese tubo, ese cuello de cisne, hay una serpentina. Entre la serpentina y el cuello hay una cosa que se llama el brazo de Line. ¿Sabes cómo lo sé? Porque di un examen de destilación y eso no lo sabía y me bajaron el puntaje. Pero bueno, y en esa serpentina
se refrigera el vapor que está viniendo. O sea, exacto. yo tenía un abuelo, Se condensa nuevamente. se contesta. Yo tenía un abuelo italiano que hacía grapa ilegalmente en el fondo de mi casa, entonces yo vi destilar. ¿Y qué pasaba? Tenía una olla de cobre con la tapa, la tapaba con masa como de hacer torta frita, como para que quede hermético. Hoy por suerte los alambiques caseros son mucho más seguros. Pero bueno, donde estaba la serpentina tenía un tacho de 20 litros de agua, de esos de pintura, ¿Ya? lleno de agua, con un agujero para que perdiera siempre, y con una manguerita que le estaba tirando agüita todo el tiempo para que el agua nunca esté caliente, ¿no? Ajá. Alguna gente que es más exagerada le puede poner una bolsa de hielo, pero bueno. ¿Qué pasa? Vos te pones a destilar, los primeros alcoholes que hierven antes del 78.3 es el metanol y es venenoso. Entonces eso es lo que vos decís, la cabeza, lo que Exacto. nos mata, lo que queremos. ¿Mm? ¿Qué hacían los maestros destiladores antiguos? No quema más y se guardaban lo que seguía. Estoy destilando toda la noche, ponele. Pasaron 8 horas, 9. Lo último, que ya es pura agua y poco alcohol, el alcohol más pesado, que hierve con más temperatura, también es venenoso. Y a veces no solo es venenoso, sino que, más importante para nosotros, huele muy feo. Claro. Huele a acetona, que es quita el maste de uña, huele a azufre, Sí, sí, sí. huele a tu vieja cocinando brócoli. No lo querés. Entonces, esto que hicimos, esa parte no la queremos, entonces no la juntamos. Esto que hicimos de sacar lo primero y lo último, la cabeza y la cola, se llama el corte y es lo más importante en el momento de hacer un destilado, de hacer un aguardiente. Gente muy cheta, muy bacana, no sé, Macallan dicen que ellos usan un corazón de 14%. ¿Ya? A, Escucha, a no me ver, dan los números, a pero ver, bueno. a ver. Pero vamos a lo serio, mientras más estricto sea este corte, más seguro lo que vas a tomar. Ahora, ¿qué pasa? Si yo metí 100 litros o 1000 litros de mosto original, de sidra, de cerveza, de jugo de fruta fermentado, ponele que ese fermento tuviera 4 grados de alcohol, 5 grados de alcohol, 7 grados de alcohol. Ok. El vino, que es el fermento más famoso, normalmente tiene 12 grados, no tiene mucho más, 14 puede tener. No llegas a más que eso por 11, fermentación. 12. Sí, Ahora, sí, por destilación, normalmente. sí. Ponele que pusimos un destiladito de 6 7 grados, lo destilé y puedo llegar en este primer corazón a tener, no sé, 18 20 25 28 grados de alcohol. Ya es fuerte, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque si te meto ese metanol fuerte te morís. Si el vino patero hecho en el fondo de tu casa estaba más o menos, tenía un poquito de algún alcohol venenoso en el montón, lo más seguro que ni te enteres. Pero yo dije que 30 mililitros te pueden matar. Bueno, ese corazón en español se llama Holanda. No, perdón, flegma. Y si esa flegma la volvemos a destilar al otro día, desarmamos el alambique, lo limpiamos, tiramos esta flegma, lo volvemos a hacerlo de cabeza y cola, podemos llegar ya a un aguardiente fuerte. La mayoría de los aguardientes, salvo el pisco peruano que se destila una sola vez, porque no se puede redestilar, se destilan 2 veces y salvo el pisco peruano y algún otro debe haber, pero no lo sé, todos pasan después un ratito en una barrica de madera porque eso te amansa los alcoholes. Y después normalmente también se les agrega agua para bajar a un volumen alcohólico que lo puedas tomar. Si yo te doy un destilado que tiene 75 grados, 70 grados, te quemas, no está bueno, la pasás mal. Ni hablar si no está bien el corte, guac. Pero bueno, si vos dejas cualquiera de estos destilados, aguardientes, Sí. en una barrica de roble, un tiempo, mejora. Con la parte de Los Ángeles, que es lo que se evapora de la barrica, porque los poros, en donde la madera no es, tiene poritos, respira, Ujú, se evapora. ujú. Y también la parte que absorbe. Y la madera le aporta sabor. No sé, en un whisky, por ejemplo, que es un destilado de cereales, Sí. puede ser de maíz, puede ser de centeno, es de cebada malteada del single malt en Escocia. En Escocia, que hace frío, el primer año pierden 2% de volumen alcohólico y 2% de volumen general por la parte de Los Ángeles y el Devil Cut, el corte del diablo, que es lo que absorbe la barrica. Pero si vos dejás algo en el Caribe, o sea, un ron es un destilado, un aguardiente que está hecho de productos que tienen que venir de la caña de azúcar. Puede ser melazas, que es lo que queda cuando procesás el azúcar para que quede blanca, que es como una miel oscura que huele feo. A eso le agregan agua, se hace un fermento y se destila. Puede ser de jugo de caña directamente, y sería un ron agrícola. La callaza de Brasil también se hace con jugo de caña directo. Algunos destilados de caña, como el biche en Colombia, también se hacen con jugo de caña directo, que fermenta fácil.
Ujú. Bueno, y este destilado de caña, para llamarse ron, en todos los países tiene que pasar un rato por madera, normalmente. Incluso el ron transparente, pasa un rato por madera y después lo filtran. Ahora, ¿qué pasa? Yo hablé con una vuelta con el maestro destilador colombiano de ron viejo de Calda. Él me dijo que si deja a nivel del mar cerca de la playa una barrica con 300 litros de ron recién destilado, a los 8 años le queda un fondito porque se evapora un montón. La parte de Los Ángeles en el Caribe puede ser entre 5, 8, 10%, depende de cuánto calor haga. Pues si no, pero ¿y esos rones de 23 años? Los añejan en una montaña a 1500 metros que hace frío, como en Mm. Escocia. Pero Mm. bueno, eso básicamente es un destilado. Lo que pasa es que tenemos millones de destilados. A veces, o aguardientes. En Argentina, por ejemplo, para que seas aguardiente, la ley te obliga a que tengas 35% de alcohol. Entonces hay Ya. un aguardiente famoso colombiano, el antioqueño, Sí, sí, que sí. tiene 29 grados y que Sí. está saborizado con anís. Y en Argentina no lo pueden vender como aguardiente. ¿Por qué? Porque hace la destilación, hace la maceración, después le acomodan el volumen alcohólico para que sea más fácil de tomar Sí. y lo venden. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En tu resumen de ser, ¿qué es un aguardiente? Perdón. Entonces, ¿cómo lo Un aguardiente definirías? es lo Así, que los gringos en llaman, palabras cortas, ¿no? ¿Qué sería un bueno, aguardiente un para ti? aguardiente es lo que los gringos llaman bebida espirituosa, ¿sí? Ok. Es algo que es un mosto y que se destiló. Se puede haber destilado por un alambique tradicional, como el coñac o como el pisco. O sea, el brandy es un destilado, es un aguardiente, el whisky es un destilado. Es como una cosa general. Quiere decir que es algo que vino de un mosto fermentado y se destiló. Y Eso se es. destiló, Ahora, cada exacto. país tiene sus reglas. Y cada tipo de aguardiente tiene sus reglas. Por ejemplo, los que son de fruta, en el Código Alimentario Argentino se pueden llamar brandy, ¿sí? Exacto. Pero es una cosa general, porque el coñac es un brandy, pero el brandy no es un coñac. Porque el pisco, para si lo pienso así, podría ser un brandy, pero el pisco es pisco, tiene una denominación de origen Origen. controlada diferente. Claro. El tequila también entonces sería un aguardiente o un destilado, pero no, es un Exacto. tequila, tiene que estar hecho de agave azul tequilana Weber, tiene que estar hecho en las zonas específicas de México donde está permitido y tiene mucho cuidado porque paga muchos impuestos, ¿no? Ahora, no te vuelvas loco, básicamente es un mosto que se destiló una o dos veces o en una columna de destilación, que es lo mismo, la columna de destilación en 1840 a Enías Coffey, que era un irlandés que trabajaba para los que cobraban impuestos, patenta la alambique de destilación que se llama Coffee Still en inglés o Patent Still o alambique continuo, con el que se hace el vodka, el ron, casi todo lo que es muy popular. ¿Qué Exacto. pasa? Continuo porque tiene un tubito porque está entrando todo el tiempo el vino o la cerveza o la sidra, ¿no? Lo que se Se va a calienta destilar. y cuando está hirviendo entra la segunda columna que lo rectifica. La columna es un tubo largo y cada rato hay una cosa que se llama plato, porque es redondo, pero no de plato no tiene nada, que suele ser de cobre. El alambique puede ser todo de acero, pero los platos siempre son de cobre, Ujú. que tiene agujeritos de diferentes formas y lo que va pasando es que, no sé, por ejemplo estoy haciendo un whisky americano, ¿no? Entonces Ujú. tengo Ujú. maíz, polenta, ¿no? Fermentada con mucha agua, lo mando todo, no siquiera lo filtro. Y entonces tengo, si yo tuviera ojos de buey en cada plato, vería polenta, 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 menos polenta, y en el último, transparente. ¿Por qué? Porque va reteniendo, yo no soy ingeniero, chicos, pero son mágicos, va Exacto, reteniendo es diferentes sentido calidades común. de alcohol. Exacto. ¿Qué pasó? Arriba, yo con una alambique de estos puedo llegar a 96 grados de alcohol, de pureza de alcohol, de volumen alcohólico. Yo Ujú. con los otros alambiques, con el de hacer coñac, con el de hacer pisco, con el de mi abuelo haciendo grapa, pueden llegar a 70. ¿Qué pasa? Tenés más impurezas, pero también tenés sabor, porque si yo destilo todo con, no sé, con el Se mismo, pierden las con la misma características materia prima que hago organolépticas. whisky, o que hago pisco, que hago coñac, la meto en una alambique de columna, sale vodka, siempre. Claro, pues Lo que pasa es que los ingenieros no son boludos. Si vos querés hacer un ron blanco, un ron de batalla, usás la columna porque es mejor, pero no destilás a 96 grados. Por ley, depende del país, destilan tipo a 80. Ese 20% que no llegaste de impureza es lo que te da un poquito de gusto. claro, Pero pues. después todos estos destilados de columna, si yo quiero darle gusto, o le pongo saborizante artificial, o lo macero y hago un licor o hago un amaro, o
En el caso del ron particular, que es algo que a mí me gusta, lo paso por madera. La madera le va a costar un poquito de vainilla, si es una madera de roble americano, vainilla, cacao y esas cosas, café. Y si es una madera de roble europeo bien tostada, le va a dar cosas como canela, pimienta, clavo. Si eso no, si lo hacemos bien. Normalmente no tienen nada, tienen saborizante ilegal y colorante caramelo para que quede lindo en las cosas. Fede, Chicos, Fede, escúchame. Sí, sí, sí. los destilados son caros. Si Exacto. no sale $15, ni lo compres. Sí, tendrías que definir los destilados que usamos normalmente en una barra, defínenlos así con nombre. O sea, me refiero vodka, tequila y esto, ¿no? ¿Cuáles serían? Claro, bueno. El más puro, el que menos sabor tiene, el que le vas a dar a un adolescente o a una persona que no le gusta tomar, siempre fue el vodka. El vodka es un gran negocio, porque yo me pongo a hacer vodka a las 9 de la noche, mañana a las 9 de la noche lo tengo embotellado y lo estoy vendiendo. ¿Ok? Le meto mucho marketing. Hacer vodka el más barato y el más caro sale lo mismo. Pero le pongo, viste que hay un chamullo del agua, viste que te dice, no, este vodka tiene un agua pura de el glaciar de Groenlandia, de ¿Ok? los Alpes franceses. Tenemos vodka. El agua, para meterla en el vodka, para bajarle la graduación alcohólica al alcohol, que saqué a 96 y venderlo a 40, en la Comunidad Europea el vodka tiene que tener 40 grados o no se puede llamar vodka. En Argentina somos más truchos, 35 ya podés. Hay muchas cosas que en el mundo tienen 40 y acá tienen 37 y medio y así. Pero bueno, ¿qué Vodka. hago? Esta agua no la puedo poner como viene del manantial o de la canilla de mi casa. La de tu canilla tiene cloro y si la filtras no tiene cloro, pero puede tener algún mineral, algún hierro, algo que te arruina, te oxida el destilado. Entonces le haces un tratamiento por ósmosis inversa, se llama. Vos le das ese tratamiento al agua y no importa si la sacaste del arroyo, de una zanja o de los Alpes, el agua queda igual. Pero bueno, pero el chamullo queda lindo. Chicos, nosotros no vendemos realidad, vendemos hielo y así como nosotros vendemos hielo, las marcas de bebidas te venden el storytelling. Claro. No, ese Fede, pobre Fede, pero hace mencionaste el vodka, o sea, menciona los el otro, aguardientes que bueno, tú creas vodka que, o sea, tiene los que que se usan, los que están en la barra, ¿no? incoloro, fácil de tomar, tiene que tener 40 grados. Si yo tengo muchos vodkas diferentes, puedo tener un Russian Standard, un Beluga, un Wiboroba, un Absolute y un Cernova. ¿No? Con los que tengas, si los tomo solos van a tener diferentes sabores. Si viene de uva o si viene de cereal, si es de centeno, si es de maíz. Ahora, cuando le pusiste vodka, le pusiste jugo de naranja, son todos iguales. Lo que no es igual es tu resaca mañana, porque los vodka buenos se filtran más, por eso también son un poquito más caros, ¿sí? Sí. Después tenemos los destilados de fruta, ¿sí? La Slivovitska croata, el pisco, el brandy, el cognac, todos esos, bueno, siempre tienen más sabor, siempre son más caros porque es más cara la uva que el grano. ¿Viste que te decían que el vodka se hacía de papa? Bueno, algunos sí, pero no se hace más de papa porque le sacás mucho más Más alcohol a una tonelada de cereales que a una tonelada de de papas. papa, La exacto. papa es más rica, más oscura aparte. Después tenemos los destilados oscuros, dirían, ¿viste? Los viejos decían algo que era bebida blanca, por el vodka, el gin, todo eso que pegaba. Y después decían bebidas oscuras, ¿no? Destilados oscuros, aguardientes oscuros, que pasaron por madera. Hay una tradición que te dice que si pasó más tiempo en madera es mejor. Bueno, puede ser más rico o menos rico, yo no digo que sea mejor, son cosas diferentes. Yo he probado muchos destilados que pasan por madera y que son horribles, por ahí le podés madera para tapar algo que no quedó tan rico si lo hiciste de una bien. Pero sí es verdad que el público general, el sabor ese que te aporta el paso por roble, porque madera, digo madera y 90% de lo que se hacen es roble o diferentes clases de roble. No, esto está en roble Mizunara japonés, no importa. El único país que usa otras maderas que no sea roble para añejar sus destilados, sus aguardientes, es Brasil, que tiene 60 tipos de madera permitidos para la callaza. Mm, Pero bueno, yo lo que más usas en la barra es vodka para la gente que arranca. Los que les gusta un poco más, ron, que ya tiene un poco más de sabor. Después exacto. tenés los brandies, el pisco, que son como más elaborados, más caros, más chetos, más de. Si te piden un brandy, viste, es como snob. Pero tenés muchos cognac que son muy caros, pero tenés brandies que son muy buenos, y están ellos en Francia y no se pueden llamar cognac, y están muy similar de calidad, y los puedes tomar por menos plata. Yo les digo, chicos, prueben todo. No te creas lo que te dicen, probá todo. Vamos a dar un ejemplo, whisky barato.
En Argentina, no sé, el whisky más barato de los importados es Jameson, que es irlandés, que es tridestilado, bla, 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 bla. En realidad es un blend, es una mezcla de whisky de grano que se hace en la alambique de columna con single postil, que es un whisky que en vez de estar hecho de cebada malteada, está hecho de cebada sin maltear y muy poquita malteada, que es como típico de Irlanda. Mezclan esos dos y te hacen el Jameson, pero tiene mucho de lo barato, poco del caro. Tenés tu Labordioux, que también es irlandés, tiene los tres tipos de whisky, single malt, single grain y single postil. ¿Qué pasa? ¿Qué le da el sabor a eso? El tiempo de madera, la mezcla, la maña. Ahora, ¿qué pasa? Son buenos, bonitos y baratos. Yo Jameson lo quiero porque está bien, es barato, pero digo, si lo tomás el destilado está bien, no tiene cabeza, no tiene cola, tiene como un gustito a manzana si lo sabes encontrar. Y después hay otra gran mentira de los destilados y de los bartenders y del mundo este, es que viste cuando te agarra el sommelier o el experto y dice, no, no, pacho, ¿no? Y no tiene gusto a caramelo batato. Es que te recuerda por ahí lo empalagoso de haberte comido un caramelo. O te dice, tiene frutos rojos. Es como con el vino. Esos sabores aparecen porque las moléculas que dan aroma se parecen, ¿sí? Pero tenés que entrenar la nariz y tenés que entrenar la boca. Yo seguro, a mí me pasa que si yo tomo un café, me gusta mucho el café bueno. Un café es un filtrado de café, ¿no? Y el café está bien cuidado, uy, qué rico. Ahora, si vas a hacer un café, le vas a poner leche, azúcar y salsa de caramelo, ni te vas a dar cuenta qué café te dieron, ¿viste? Sí, pues. Con los destilados nos pasa lo mismo. Los destilados más usados entonces, vodka, gin. ¿Por qué? Porque está de moda. ¿Por qué? No sé. Lo pusieron de moda en el 2000 con Hendrix. Antes el vodka y el gin eran baratos, ahora son carísimos los gin, ¿viste? Y todos tienen. Y tenés diferentes tipos, como el London Dry, que es el de siempre. Y otro tenés gin que solo es gin. Entonces puede ser gin con gusto a banana. Gin con gusto a. Hay una Hay uno cantidad, horrible. uf, hay una cantidad de Hay uno gines. que para mí es horrible, pero para mí es horrible, para ahí a vos te gusta. Que lo hacen con azafrán, Ya, ¿viste? Se llama safrón y es francés. Y lo hacen en Dijon, donde se hace la mostaza, ¿viste? ya. Te haces algo con eso tiene gusto a paella. No sé si es lo que estoy buscando en un cóctel, ¿viste? Pero bueno, tenemos muchos destilados, pero hay tres cosas que tenés que fijarte nomás. ¿Dónde está hecho? Que tenga código barra en la botella, que sea una botella legal. Y chicos, no consuman botellas demasiado baratas. Yo tengo que pagar impuestos, tengo materia prima, es muy caro hacer un destilado. Entonces, como te dije, si no sale 15, 20 dólares, es malo. O sea, la cabeza y la cola que hablábamos al principio, es importante sacarla. Ahora, si yo te voy a hacer un vodka con sabor a piña, ananá, o con sabor a tutti frutti, chicle de tutti frutti, lo más seguro es que no esté bueno el alcohol, ¿sí? Eh, No sé, ¿se quieren hacer algo saborizado? Se compran un destilado que esté bien, una vodka, un ron, un pisco, un brandy, pero bien, legal, no el más caro, uno normalcito, y se lo maceran ustedes. A ver si se puede ver acá. Yo acá tengo caña con ruda. Hay una tradición acá que el 1 de agosto se toma 3 traguitos de caña y eso es ruda, viste que sí, es sí, para la sí. buena suerte y demás. No tiene nada que ver con la Pachamama, que es un chamullo aparte. Sí. ¿Qué pasa? Un mes antes, yo llené esta petaquita con una ramita de ruda y lo dejé. Vos lo ves ahora, está hermoso. Vos te querés hacer un vodka de limón, te pelás 2 limones, lo dejás en un litro de vodka 3 días en la heladera, lo filtrás, está riquísimo. No tenés 3 días, tirás un litro de vodka, la piel de 2 limones, licuadora, lo filtrás y tenés un vodka con sabor a limón, riquísimo. Así es. Todo lo que vos tomes, normalmente saborizado, en general es trucho, de mala calidad, está hecho con cosas artificiales. Sí, Porque sí, la marca sí. necesita que el adolescente que compra esa bebida o el joven que recién empieza a tomar esté dulce y esté siempre igual y esté barato. Ah, ¿Sí? Si yo a 1000 litros de destilado le pongo 500 kilos de cáscara de limón, nunca me sale 2 veces igual porque las cosas naturales no tienen esa consistencia, ¿sí? perfecto. Chicos, muchas gracias, de verdad. Hemos escuchado en realidad que al final Sí, lo que podríamos definir que es un aguardiente, pues es un fermento que se hierve y que se destila, ¿no? En resumido. exacto. Primero necesitas algo que fermentó naturalmente, como un vino, como una cerveza, como una sidra, como un kefir, como una kombucha. Nunca destilé una kombucha, pero se podría.
Claro, Y cuando lo destilás, le sacás agua y concentrás los alcoholes. Y tenés exacto. siempre que estirar y sacar la cabeza y la cola, que es el alcohol venenoso, porque le recuerdo lo más importante, 30 mililitros de metanol matan a un ser humano adulto. Exacto. Y lo que obtienes, pues, de todo ese proceso es el aguardiente, el Sí, te destilado, puede un quedar una, dos, espíritu, que depende, pero que también lo llaman en inglés, ¿no? El espíritu. el Oye, Fede, espíritu, porque muchas te gracias. cambia el espíritu. Sí, 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 de verdad. Muchas gracias, Fede, y vamos a tener Cuando quieras, amigo, otro episodio para seguir charlando más. Muchas gracias cuando quieras, dale. y Si hasta la venís por Buenos próxima. Aires, ya sabes dónde encontrarme. Verne Club, Tres Monos, etc. Nos Chao, vemos. chao.